¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. La Corte Constitucional tiene 6 días para pronunciarse sobre la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton, amigos? Muy buenas noches. Sí, existe un informe favorable. El trámite podría demorarse 17 días más en la Asamblea. La solicitud de juicio ya llegó a la Corte. Con ese tema empezamos hoy las noticias. Tras la decisión del CAL de calificar la solicitud de juicio político contra Jorge Glass, los legisladores de oposición se mantienen en que fue una decisión extemporánea, aunque esperan respuesta inmediata de la Corte para seguir con el trámite. Dar el paso inmediatamente, porque lo puede hacer, este es un tema de Estado. Necesitamos un juicio político flash, relámpago. Nosotros dejaríamos de estar en Navidades o en las fiestas de fin de año. Lo importante es cumplir con el país. Según los plazos, una vez recibida la solicitud por parte del CAL, la Corte Constitucional por sorteo designa un juez que elaborará el proyecto de dictamen. La Corte tiene 6 días para admitir o no la solicitud. Si se da un informe positivo, el CAL remite a la Comisión de Fiscalización, quienes tienen 5 días para las pruebas de cargo y descargo, 5 días más para presentar el informe al presidente. Este tiene 2 días más para difundir el texto entre los legisladores y tiene otros 5 días para fijar la fecha y hora del juicio en el Pleno. Es decir, en total 23 días, lo que rebasaría el 2 de enero, donde se declararía abandono de cargo por parte del vicepresidente. Están intentando que primero haya la causal para el abandono del puesto en vez de pasar la vergüenza de que en el Pleno se les diga que han sido los protectores de la cleptocracia. Quisiera que obviamente la Corte y luego la Comisión se pronunciaran en los plazos mínimos para poderlo procesar antes de que termine el año. Los oficialistas correístas aún no toman una decisión como bancada, no aceptan la resolución del CAL. ¿Esperan que la Corte le diga que no a la Asamblea? Personalmente yo espero que sea así, en honor a la justicia y a la verdad. La decisión ahora está en la Corte Constitucional, que este martes tendrá pleno. Allí se espera que se conozca la solicitud enviada por el CAL. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La asambleísta de Alianza País, Elizabeth Cabeza, solicitó al presidente de la Asamblea que el Pleno llame a comparecer al Procurador General del Estado tras su actuación en el juicio penal al vicepresidente de la República. Además, pidió que Carlos Ochoa acuda a la Comisión de Fiscalización para que explique el informe de Contraloría que predetermina presunción de responsabilidades administrativas por parte del Superintendente de Comunicación. Yo he centrado mi petitorio sobre la justificación que está establecida dentro del informe de la Contraloría y que hace referencia a la sanción y responsabilidad sobre las glosas establecidas de $115.811 y también algunos otros temas referentes a la adjudicación de un vehículo que fue comprado para su utilización y algunos otros temas en ese ámbito. Es importante entonces que el licenciado Ochoa justamente comparezca a esta comisión para desvanecer, justificar o simplemente pues presentar los documentos que permitan la aclaración de este tipo de planteamientos que recoge el informe de la Contraloría. En manos de la Comisión de Fiscalización está la aprobación de la comparecencia del procurador Diego García en la Asamblea. En el Legislativo se habla incluso de un juicio político tras la actuación. El acontecimiento que provocó que la Procuraduría quede fuera del juicio Odebrecht no es asunto olvidado. Es el asambleísta que hizo el pedido ante la Comisión de Fiscalización y espera respuesta. Para que quede en actas la famosa teoría de que no se puede meter en el cuerpo de nadie para asistir. Y nadie le está pidiendo que haga magia. Lo único que se le está pidiendo es que cumpla con su obligación jurídica, histórica y moral. Pero quiere sobre todo que García descarte los comentarios que ha despertado el contratiempo que causó que el Estado quede sin defensa en el caso. Su obligación era asistir, dar cara, argumentar, como se dice, frentear y verlo a la cara también al vicepresidente. Porque recordemos que el procurador, más allá del respeto personal que merece, ha estado 10 años pues, que coinciden con el del régimen del presidente Correa. No le tengan miedo al Twitter de Correa, eso no pasa absolutamente nada. Pero para un ex procurador consultado existen cosas mucho más graves que cuestionarle a Diego García dentro de su accionar en el caso Odebrecht. Habla de otras instancias a las que podría haber recurrido para garantizar la reparación económica a favor del Estado ecuatoriano. Pues él debió iniciar un proceso contencioso administrativo, insisto, para acompañar el proceso penal
pedir la nulidad de los contratos de Odebrecht. Yo creo que ahí es donde debería reclamarse que la inactuación de la Procuraduría. Pero a Diego García, en frente de la Procuraduría, le cuestionan también otros asuntos, como los casos en los que ha defendido al Estado en litigios internacionales, que ha perdido y han significado egresos importantes. Chevron 2, el laudo determinó un pago de 112 millones. Y el más importante, el de Oxy, $1.000 millones a favor de la empresa. También el caso Perenco y Burlington, que parecen ya dar un giro. Pero a mí sí me parece que se cortó una línea estratégica que yo dejé trazada, ¿no? Que era la de preparar abogados que puedan litigar e incluso ahorrarnos el pago de estudios internacionales, ¿no? Eso es mucho, ¿no? La comparecencia del procurador García ante la Asamblea sigue en manos de la Comisión de Fiscalización. Dayana Monroy, 24 horas. La posible destitución del vicepresidente Glass por resolución de la Contraloría es el mecanismo más rápido que se puede aplicar según los constitucionalistas. La consulta a la Corte Constitucional es innecesaria y busca quemar tiempo políticamente, aseguran. Mientras la Asamblea, que se demoró más de un mes para calificar el juicio político contra el vicepresidente, ahora espera impaciente el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Y otros esperan que llegue el 3 de enero para que la ausencia temporal de Glass se transforme en definitiva. Para este constitucionalista, el mecanismo jurídico para sacar del camino al segundo mandatario siempre estuvo en la resolución de la Contraloría. Hay una decisión de destitución del Contralor. Te guste o te desagrade, es una decisión que está amparada en la ley. Y asegura que es innecesaria la consulta solicitada por el presidente de la Asamblea a la Corte Constitucional, organismo que por los plazos que la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional le otorga, podría demorarse no solo meses, sino años. Hay casos, y espero que no sea de ese grupo de casos, que están durmiendo el sueño de los justos y no se despachan. Es una lástima que la Corte Constitucional no despache los casos a tiempo y con la celeridad que se le pide. Pero si no es necesario el criterio de la Corte Constitucional para aplicar la resolución de destitución que emitió la Contraloría por irregularidades en el campo petrolero Singue contra el vicepresidente Glass cuando era ministro coordinador de sectores estratégicos, ¿por qué no se aplica? Porque hay que pasar una consulta popular. Y con esta lectura política coincide Raza, pues el tema de la campaña de la consulta popular podría verse perjudicada en la costa, dice, si se toma la decisión en este momento. Absolutamente, como todas las acciones de gobierno en estos momentos decisivos en los que se está jugando el futuro y la institucionalidad política del país. Y Ollarte añade un tema político adicional, la aspiración de diferentes personajes del gobierno de formar parte de la terna para vicepresidente de la República, por ejemplo. O sea, ¿usted va a querer resentidos en el camino? Los que no estuvieron en la terna, los que no están en primer lugar. Así las cosas, las causas serían políticas y no jurídicas para dilatar la salida definitiva del vicepresidente Glass del cargo. Eso por conveniencia del gobierno y también del propio vicepresidente Glass, según los constitucionalistas. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El perito José Luis Fuentes, quien realizó la transcripción de uno de los audios incluidos en el proceso por concusión en contra del excontralor Carlos Pollitt, fue llamado a juicio por fraude procesal. Según la Fiscalía, el experto a cargo de la pericia, José Luis Fuentes, habría omitido deliberadamente información y frases clave del audio de la conversación entre el excontralor Carlos Pollitt y José Santos Filo de Odebrecht. Pero, Carlos, entonces me ayuda con esos informes para tener la copia, ¿no? Las pruebas parecen contundentes y por ello la jueza Irene Pérez resolvió llamarlo a juicio por el delito de fraude procesal. La defensa del perito asegura que la negligencia se debió a las presiones que recibió para la entrega del informe. Le presionaba a cada momento que el informe debe estar realizado. Negligencia más no dolo. Completamente de acuerdo. Negligencia sancionada. Es culposa. Pero nuestro Código Orgánico Integral Penal no establece un tipo penal culposo para el fraude procesal. Pese a la claridad del audio que ha sido ampliamente divulgado a través de redes sociales y medios de comunicación, José Luis Fuentes, por ejemplo, omitió el nombre de Jorge Glass y lo cambió por Lazo. Si bien es cierto consta un apellido Lazo, pero en el otro texto sí consta pues Jorge Glass.
No se ha emitido durante todo el texto el nombre de Jorge Glass. Su informe con varias inconsistencias muestra omisiones. Eliminó el nombre de Ricardo Rivera y tampoco hizo constar los nombres de los proyectos emblemáticos a los que Polit y Santos hacían referencia en su conversación. Esto es Manduriacu y Daule Vinces. El perito irá a juicio, pero de momento la jueza ha prohibido la enajenación de bienes de fuentes y se mantiene su presentación periódica, cada 15 días, ante las autoridades judiciales. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Más noticias. El rey Felipe VI de España aplaudió el diálogo emprendido por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Esto mientras el mandatario español Mariano Rajoy se comprometió a interceder para eliminar la visa Schengen. Así cumple el presidente Moreno su día de visita en España. Vamos por la información a Madrid. Marcelo Moncayo, de nuestro canal aliado NTN 24, nos da detalles. Hola, Marcelo. Hola, ¿qué tal, Milton? Muy buenas noches para todos ustedes. Este día lunes el presidente Lenín Moreno tuvo distintos encuentros aquí en la capital española. Primero en el Palacio de la Zarzuela se reunió con el jefe del Estado, el rey Felipe VI, y luego en el Palacio de la Moncloa con el jefe del gobierno, el presidente Mariano Rajoy. Felipe VI aplaudió los esfuerzos que estaría haciendo Lenín Moreno en pro del diálogo nacional. En el segundo día de su visita oficial, el presidente Lenín Moreno mantuvo encuentros con las principales autoridades españolas. En el Palacio de la Zarzuela fue recibido por el jefe del Estado, Felipe VI, quien destacó la importancia que Moreno otorga al diálogo. Saludamos vuestra concepción profundamente humanista, centrada en el ciudadano, en valores como la honestidad, el respeto a los demás, la solidaridad, la corresponsabilidad y la lealtad a la patria. Destacamos la importancia que habéis atribuido al diálogo y a la búsqueda del consenso como elementos centrales de vuestra gestión política. El presidente Moreno también se reunió con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa, de quien recibió el apoyo para impulsar una eliminación del visado Schengen a los ecuatorianos. Asimismo, quiero agradecer el apoyo decidido de España al pedido para que nuestros ciudadanos sean exonerados del visado Schengen por razones de turismo, negocios e interés cultural. La eliminación de ese requisito mejorará el intercambio comercial y aumentará las oportunidades de negocios y de turismo, tras la firma y entrada en vigencia del acuerdo comercial multipartes entre Ecuador y la Unión Europea. Este intercambio de palabras se dio en el marco del almuerzo ofrecido por la Casa Real a la comitiva ecuatoriana. Y este martes termina la agenda del presidente del Ecuador, Lenín Moreno, aquí en la capital española con una reunión con empresarios hispanoamericanos. Este es el informe desde Madrid. Diana, tú sigues con más. Gracias, Marcelo, por la información. Y el Consejo Nacional Electoral extendió el plazo para que las organizaciones sociales se inscriban o completen requisitos para hacer campaña y participar de la promoción electoral para la consulta popular. Hasta la fecha, este pleno había aprobado a 30 organizaciones, 16 políticas y 14 sociales para que hagan campaña en la consulta popular, todas por el sí. Al término del tiempo, por el no solo se habían registrado 2 organizaciones sociales a las que les faltaron requisitos. Es por esto que el pleno decidió extender el plazo. Esta ampliación incluye a que nuevas organizaciones sociales puedan inscribirse o aquellas que no lograron complementar su registro lo puedan hacer. No es que queremos dejar afuera a nadie. Sin embargo, nosotros establecemos unos parámetros mínimos. Los consejeros justificaron esta decisión en principios de equidad basados en la Constitución y en normativa internacional. Porque, caso contrario, aparecen solamente aprobadas las organizaciones por el sí. Muy poco tiempo se les fue dado. No fueron meticulosos. A partir de esta resolución, las organizaciones sociales podrán inscribirse o subsanar requisitos hasta las 23:59 del día miércoles. En caso de completarlos, podría participar de la campaña, por ejemplo, la organización Foro de Mujeres de la asambleísta Liliana Durán, cercana al correísmo en Alianza País. Esta facción no pudo hacer campaña por el no con la organización política que ya estaba registrada para el sí. Ahora, respecto a los montos, cada tesis, es decir, el sí y el no, recibirán cada una $1.953.989. El $1.953.000 dividido para 7, por las 7 preguntas. De eso, dividido para los 30 que se han calificado por el sí. Será tras el pleno de este viernes 22 de diciembre cuando se conozca finalmente cuántas organizaciones participarán de la promoción. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas.
4 organismos económicos avisoran un panorama positivo para 2018, año en el que la economía del país podría crecer por encima del 1%. Ministros del Consejo Sectorial de lo Social presentaron el informe de su gestión durante los primeros 6 meses de gobierno. El titular de cada ministerio expuso los avances de su gabinete y los hitos que ha logrado en este lapso de tiempo. 17.500 personas se han visto beneficiadas con el programa de salud médico de barrio en 17 cantones del país. Así lo dio a conocer la ministra de Salud, Verónica Espinosa, en medio de un conversatorio con los ministros que encabezan el Consejo Sectorial de lo Social. Llevar nuestro servicio, el médico, el enfermero, el técnico de atención primaria, donde están los ciudadanos y donde están las necesidades de salud. Otro de los ministerios en manifestar sus logros fue el Ministerio de Educación, al resaltar la labor desempeñada con el plan Todos ABC, que busca alfabetizar y dar continuidad a los procesos educativos para que todos los ciudadanos concluyan el bachillerato. Más de 100.000 personas que se han inscrito, más del 80% son para niveles superiores a lo que tiene que ver con alfabetización. Por otro lado, la Secretaría Técnica de Drogas anunció un importante avance en el Plan Nacional de Prevención. El 68% de los municipios de nuestro país han aprobado en primer debate o ya tienen definitivamente aprobada una ordenanza que regula el consumo de drogas en espacios públicos. Manifestó además la presentación de un proyecto de ley de extensión de dominio a la Asamblea Nacional. Necesitan efectivamente disponer de los bienes que se adquieren de forma ilícita por parte del narcotráfico. Según lo manifestado, los recursos destinados para el sector social abarcan un 12% del Producto Interno Bruto. Un 5,4% de este valor será otorgado al Ministerio de Educación y un 3,4% al Ministerio de Salud. El porcentaje restante será dividido entre los otros ministerios que lo conforman. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Ahora sí la nota que se nos quería escapar, esta de que 4 organismos económicos creen que hay un panorama positivo para el 2018. Creen que podría crecer la economía del país por encima del 1%. Miremosla. Será la inversión el motor dinamizador de la economía en 2018, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, organismo que prevé un crecimiento del 1,3% en la economía ecuatoriana en el año entrante, pues apunta el país experimenta una recuperación económica. Por su parte, el Banco Central del Ecuador pronostica un mejor desempeño económico, ya que para el 2018 espera un crecimiento del 2%, mientras que la Corporación de Estudios para el Desarrollo, Cordes, es aún más optimista y asegura que la economía ecuatoriana crecerá en un 2,4%. Pese a que el Fondo Monetario Internacional se muestra más cauto y afirma que habrá crecimiento sí, pero solo del 0,6%. Siempre es un incentivo el escenario político cuando se tiene estabilidad, cuando se cree. El detalle está en que este crecimiento, en el que todos coinciden, se verá influenciado de forma determinante ya no por el factor consumo, causante del crecimiento en 2017, sino por la inversión. Y así lo dicen las cifras del Banco Central del Ecuador. En 2017 el consumo creció en un 4,5%, mientras que en 2018 se espera que tan solo crezca el 1,3%, mientras que la inversión aumentará según las proyecciones en 3,6% en el nuevo año. Escenario optimista puesto que en 2017 esta decreció en un 13%. Va a venir por el lado de la empresa privada, ¿por qué? Porque el sector público está muy endeudado. Y por otra parte, ya está comprometido la producción petrolera. Son varias proyecciones de entidades referentes en materia económica que avisoran un panorama positivo en 2018, condicionado eso sí al gasto público y a la adquisición de nuevas deudas. Carlos Acoto, 24 horas.